Y yo estoy contestando a Gloria Camila, tía, ¿vale? Que es con la que pero tenemos, perdona un entre momento, comillas, Tamara. el problema, Bueno, a ver, ¿vale? no No hace con caso. vosotros. ¿No eso te da de- vergüenza llamarla No, a mí? vergüenza ninguna. Pero Yo ¿puedo vengo aquí terminar a de hablar. hacerte una No, pregunta? porque me estás Porque es que por diciendo, esa regla es que no no estás preguntándome algo normal. Sí, me ¿no? dejas Tamara, terminar. no. Que si no te da vergüenza llamarla vividora. Claro, que ella vividora se desentendida. preocupa y llama O sea, ¿qué por preocuparse, teléfono. Marta? Venga, hombre, la por que favor. no te preocupas Venga, eres hombre, por tú, favor. que Sí, no hombre, estás con la venga niña ya, hombre. nada. Sí, que hombre, dices, que la tiene- niña ¿puedo vive hablar, conmigo. tía? Pero te estoy ¿Puedo contestando. hablar? Un momento. A ver, pero te estoy contestando. Pues es que me ofende escuchar de una compañera como es Gloria Camila con ese tono despectivo que si es una vividora, que no se preocupa de la niña, cuando ella nos ha vendido que hasta septiembre no puede estar con la niña porque tiene que estar trabajando en el campo. ¿Y en el campo de dónde? De aquí, de Telecinco. Vale, un segundo, ¿Por qué Marta, no? Marta, ¿Qué no dices? Un segundo, vamos a aclarar por qué en tono despectivo llamas a Gloria vividora. Pero me refiero a que ella está en otras cosas, ¿vale? Lo que hace es hablar de mí y de mi madre cuando lo que tiene que hacer es ocuparse, ¿vale? Y sí, vividora me refiero, pues, ¿qué pasa? Que es una desentendida. A ya ver, está, a con ver. tranquilidad y con respeto, Tamara. Perdona, cuando Camila, que dices, falta el respeto a vosotros, a vuestros compañeros, tanto como la defendéis, es Gloria, ¿eh? a Pegarle ver, mi no hermana. había sucedido nada del fallecimiento de tu hermana, con lo cual no había la problemática de la niña. En el momento Iba en a que salir. tu hermana fallece, tú estás diciendo hablar mal de mi familia, que iba a venir a hablar mal de mi familia. Sí, La Tamara. primera persona, sí. Tamara, ¿puedes dejar hablar? Te estoy contestando. Cuando empieza todo el tema, eres tú la que viene aquí. De hecho, yo me enfrento a ti diciéndote, pero vamos a ver, si no ha dado tiempo todavía, cuando haya un motivo para tú venir y decir no se están ocupando, pues lo veo razonable. Pero si no ha dado tiempo, si tu hermana estaba todavía en el tanatorio cuando tú ya estabas en Santa Justa diciendo que sí que venía. Si alguien ha faltado a una madre, eres tú. Con lo que hiciste el otro día. Llegados ya a este punto, es mucho más sensato por tu parte decir estoy aquí para hacer dinero y porque quiero ser personaje que seguir Estoy tirando aquí por piedra, porque son mediáticos. la No, figura de perdona, que Gloria si Camila, fuese así, que no te está dando, no, ¿me perdona, dejas que si terminar? fuese así, ¿Me dejas lo terminar? digo, pero no, Es estoy así, aquí porque son mediáticos, ¿vale? Y resulta que eso a mí me ha caído encima. Este 29 de julio de 2025 ha sido un día cargado de noticias que no dejan indiferente a nadie. El ambiente mediático vuelve a agitarse, y como no, con uno de los nombres que más titulares acumula en los últimos años, Rocío Carrasco. Pero eso no es todo. Además de la exclusiva sobre su regreso a la televisión pública, también se ha desatado un momento muy tenso en directo que involucra a la hermana de Michu, Tamara, y a Gloria Camila. Un encontronazo que ha terminado por eclipsar incluso las noticias del corazón. Pero vayamos por partes, porque todo esto tiene mucha más miga de lo que parece a simple vista. La expectación generada por Rocío Carrasco no es nueva, pero esta vez lo que llama la atención es su anunciada participación en el formato renovado de Pekín Express, rebautizado por RTVE como Race Across the World. Una producción que busca conquistar de nuevo a la audiencia con pruebas internacionales, emociones fuertes y parejas carismáticas. Y ahí, precisamente, es donde entra Rocío, quien no viajará sola, sino que lo hará junto a su fiel compañera, Anabel Dueñas. La misma Anabel con la que, desde hace años, mantiene una relación tan estrecha que ha generado todo tipo de especulaciones. Se ha dicho, y no una sola vez, que comparten techo, que viven junto a Fidel Albiac desde hace tiempo, y que incluso han dejado de lado amistades y entornos anteriores para centrarse en este círculo cerrado e íntimo. Esta nueva aparición televisiva no ha tardado en levantar críticas. Algunos cuestionan si realmente se trata de una nueva oportunidad profesional o simplemente otra vía para mantenerse en la esfera pública con el respaldo de la televisión estatal. Las dudas crecen especialmente cuando recordamos las promesas incumplidas por parte de Carrasco. Basta con remontarse a abril de 2024, cuando anunció con entusiasmo su boda religiosa con Fidel. Lo hizo en exclusiva, a bombo y platillo, asegurando que esa ceremonia se celebraría antes de finalizar el año. A día de hoy, nada de eso ha ocurrido. Lo mismo sucedió con su supuesta incorporación a la familia de la tele, otro proyecto televisivo que prometía mucho, pero del que jamás se concretó su presencia. Según se comenta en los pasillos del medio, habría sido Fidel quien exigió una cifra desorbitada para que Rocío colaborara en ese programa, lo que llevó a los responsables del espacio a declinar la propuesta. Una decisión que, dicen, fue motivada tanto por el elevado presupuesto como por los pobres datos de audiencia que arrastraba el formato. Y es que Carrasco, pese a los anuncios y las portadas que protagoniza, parece moverse en una línea difusa entre lo que promete y lo que cumple. Desde su mediático regreso con la docuserie que removió los cimientos de la crónica social en España, su figura se ha mantenido en una montaña rusa constante.
A sus 48 años, ha optado en los últimos meses por un perfil más discreto, alejada de platós y declaraciones explosivas. Sin embargo, este silencio no ha sido sinónimo de retiro, sino más bien un compás de espera. Su regreso, ahora de la mano de RTVE, parece un intento por reposicionar su imagen, aunque sea con tintes de aventura televisiva. Pero si lo de Rocío ya es motivo de análisis, lo que sucedió en directo con la hermana de Michu ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Ayer por la tarde, durante una transmisión en la que no se esperaba ningún tipo de confrontación, se vivió un momento de tensión que fue escalando hasta convertirse en un auténtico estallido de emociones. Todo comenzó cuando se hizo referencia a una declaración de Gloria Camila, lo que provocó que Tamara, hermana de Michu, reaccionara con evidente molestia. Ella misma quiso aclarar su postura ante las palabras de Gloria, pero el tono fue subiendo hasta que el ambiente se volvió irrespirable. Lo que era un intercambio de declaraciones acabó derivando en acusaciones, reproches y referencias a situaciones familiares delicadas. Durante la emisión de un programa en directo que inicialmente parecía transcurrir con relativa calma, se produjo un giro inesperado protagonizado por Tamara, la hermana de Michu, quien decidió tomar la palabra con una actitud serena pero cargada de firmeza. Aunque al principio su tono era contenido, no tardó en dejar claro que había llegado a ese plató con la intención de responder a ciertas insinuaciones y no para entrar en discusiones generalizadas. Desde el primer momento quiso delimitar el objetivo de su intervención. No se dirigía al equipo en su conjunto, ni pretendía iniciar un enfrentamiento abierto con todos los presentes. Según sus propias palabras, no tenía ningún tipo de problema personal con los demás colaboradores ni con el programa en sí, sino únicamente con una persona concreta, Gloria Camila. A ella fueron dirigidas, de forma directa y sin rodeos, todas sus afirmaciones. Tamara dejó claro que no estaba allí por protagonismo ni por polémica, sino para aclarar su postura ante lo que ella consideraba una tergiversación de los hechos. La situación, que ya venía caldeada por rumores previos y filtraciones a la prensa del corazón, estalló definitivamente cuando Tamara hizo referencia a lo que calificó como una campaña de desinformación deliberada, construida con el objetivo de ponerla a ella en el punto de mira, utilizando para ello informaciones parciales o directamente falsas difundidas por algunos medios. Uno de los ejemplos más concretos que puso sobre la mesa fue la noticia ampliamente difundida en portales digitales y revistas del corazón que anunciaba su participación en un programa de televisión, con fecha, hora y promoción incluida. Sin embargo, su aparición nunca llegó a producirse, lo que dio pie a especulaciones de todo tipo. Se habló de vetos, de presiones internas, de desacuerdos de última hora e incluso de conflictos personales que habrían provocado su ausencia. Frente a todo ese ruido, Tamara fue rotunda. No había sido obligada a retirarse ni impedida por nadie. Simplemente, decidió no asistir. No fui porque no quise, porque no me interesaba, y porque no tengo por qué dar explicaciones sobre lo que hago o dejo de hacer con mi vida, sentenció con contundencia, dejando claro que su autonomía y sus decisiones personales no están sujetas al juicio mediático ni a la narrativa interesada de terceros. Su afirmación no solo desarmó algunas de las teorías que circulaban, sino que evidenció el desgaste emocional que muchas veces padecen las figuras públicas sometidas constantemente a la interpretación de sus gestos, silencios y movimientos. No obstante, fue en el instante en el que se tocó un tema mucho más delicado cuando el ambiente se tornó especialmente tenso. En medio de esa exposición, surgió de forma casi inevitable una alusión a la hija de Michu y José Fernando, una menor cuya situación familiar ha sido mencionada en distintas ocasiones en los medios, siempre con controversia y con versiones contradictorias sobre quién ejerce su cuidado y bajo qué circunstancias. Y fue ahí, precisamente, donde Tamara alzó aún más la voz. Se dirigió entonces a Marta López, quien había estado participando activamente en la conversación hasta ese momento, y le lanzó una afirmación que cambió por completo la atmósfera del plató. Que no venga ahora con cuentos, porque la niña vive conmigo y ella pasa más tiempo en Madrid que en casa. Esa frase, pronunciada con total seguridad y visiblemente cargada de molestia, fue el punto de ruptura de la conversación. Marta, visiblemente incómoda, reaccionó casi al instante, negando las afirmaciones mientras trataba de explicarse entre palabras atropelladas, aunque sin mucho éxito debido a la cantidad de voces que empezaron a hablar al mismo tiempo. Lo que hasta entonces era una discusión relativamente encauzada se transformó en cuestión de segundos en un auténtico caos. Las interrupciones se sucedían sin control, las voces se solapaban, y el contenido del programa pasó a estar completamente dominado por esa tensión que, lejos de disiparse, iba en aumento. Se escuchaban reproches personales, acusaciones veladas, intentos de defensa atropellados y una evidente pérdida de control del espacio por parte de los presentadores, que finalmente se vieron obligados a intervenir con urgencia para frenar el enfrentamiento antes de que se agravara aún más.
Fue un momento tenso, incómodo para los espectadores, y que probablemente dejó consecuencias fuera de cámara que no han salido a la luz todavía. Este tipo de escenas, aunque por momentos puedan parecer espontáneas o accidentales, forman parte de una lógica mediática que cada vez es más habitual en ciertos formatos televisivos. La televisión ha dejado de ser simplemente un medio de información o entretenimiento para convertirse, en muchos casos, en un escenario de conflictos reales, en el que las emociones de los protagonistas se convierten en contenido, y donde los problemas personales se transforman en espectáculo. En lugar de tratarse con respeto, comprensión y fuera del foco mediático, las diferencias entre familiares, amigos o conocidos se ventilan en directo, como si el plató fuese una sala de terapia pública donde lo importante ya no es resolver, sino impactar. Y lo más preocupante no es solo que estas situaciones ocurran, sino que cada vez más se normalizan. Porque lo que antes podía considerarse un desliz, una excepción dentro de un formato de debate, hoy es parte del guión tácito de muchos programas que apuestan por el enfrentamiento como fórmula para mantener el interés de la audiencia. En medio de gritos, lágrimas y acusaciones, se pierde no solo el respeto por las personas implicadas, sino también la posibilidad de debatir cuestiones que verdaderamente afectan a la sociedad. Mientras todo el foco se pone sobre el drama del momento, se ocultan debates importantes, como la gestión de los fondos públicos en los medios estatales, el uso ético de la televisión como plataforma de exposición personal, o el papel que desempeñan determinados personajes cuya presencia se justifica exclusivamente por la controversia que generan. Al mismo tiempo, y como si todo esto no fuese ya suficiente para llenar horas de análisis, Rocío Carrasco reaparece de nuevo como protagonista en otro titular. Su nombre regresa a la esfera pública con fuerza, esta vez por su participación en un nuevo formato televisivo promovido por RTV, un concurso de aventura inspirado en el clásico Pekín Express, rebautizado ahora como Race Across the World. Pero el anuncio de su participación no ha venido exento de polémica. Su historial de compromisos mediáticos que finalmente no se han materializado, como su anunciada boda con Fidel Albiac en 2024 o su supuesta colaboración con el programa La Familia de la Tele, que nunca llegó a producirse, hace que muchos se pregunten si este nuevo proyecto será realmente un regreso firme a la televisión o simplemente otro movimiento estratégico para mantenerse vigente ante el ojo público. Porque a estas alturas, resulta difícil discernir si Carrasco está buscando relanzar su carrera o si, por el contrario, se limita a reactivar su presencia cada cierto tiempo para evitar desaparecer del todo de la conversación mediática. Su relación con Anabel Dueñas, su círculo íntimo, su vínculo con Fidel e incluso su decisión de volver precisamente a un programa financiado por la televisión pública, todo está siendo objeto de especulación. Y en medio de todo esto, el conflicto entre Tamara y Gloria Camila, amplificado por el fuego cruzado con Marta López, no hace más que añadir más leña al fuego de un escenario ya de por sí saturado de tensiones, intereses cruzados y emociones mal gestionadas. Lo que es indudable es que estas historias seguirán generando contenido, debate y controversia. Lo que ha ocurrido en ese plató no va a quedar ahí. Es más que previsible que en los próximos días aparezcan nuevas declaraciones, nuevos posicionamientos, más exclusivas y quizá incluso nuevas versiones de los hechos que terminen de alimentar este huracán mediático que parece no tener final. Porque en este ecosistema televisivo, cada palabra cuenta, cada gesto se interpreta, y cada silencio es una declaración en sí misma. Y si tú, que estás leyendo esto, no quieres perderte ni un solo detalle de lo que viene, ya sabes que puedes apoyar este trabajo con un me gusta que nos ayuda enormemente a seguir contándote todo con la profundidad que merece. También puedes suscribirte, sin coste alguno, para no perderte ninguna actualización. Porque mientras haya cámaras encendidas y voces dispuestas a hablar, este relato no ha hecho más que empezar. Durante el transcurso de la emisión, uno de los momentos más tensos se vivió cuando Tamara, visiblemente molesta, tomó la palabra para expresar su malestar por algunos comentarios que, según ella, se habían hecho de forma despectiva hacia su persona. En concreto, arremetió contra Gloria Camila, a quien acusó de mantenerse al margen de sus responsabilidades familiares, al tiempo que cuestionaba la veracidad de sus argumentos sobre su supuesto trabajo. Según Tamara, le resultaba ofensivo e inaceptable escuchar que Gloria se escudaba en estar trabajando en el campo como motivo para no atender a la menor, cuando, afirmó, esa versión le parecía más una excusa que una realidad demostrable. ¿En qué campo está trabajando, exactamente?, preguntó retóricamente, dejando entrever que dudaba por completo de las explicaciones ofrecidas por su compañera. Además, señaló que si realmente esa actividad laboral concluía en septiembre, sería lógico cuestionarse cómo pensaba entonces sostener económicamente a la niña. Cuando se acabe ese supuesto trabajo, ¿de qué manera va a mantener a la menor? ¿O acaso espera que sea la otra familia la que corra con todos los gastos?, lanzó, sin filtros, provocando una gran reacción en plató.
La conversación fue subiendo de tono de forma paulatina pero inevitable, hasta el punto en que Tamara dejó de contenerse y definió a Gloria con el término vividora, explicando que no lo decía gratuitamente, sino porque consideraba que estaba completamente ausente de las responsabilidades que le correspondían, pese a tener tiempo para participar en programas y hablar de ella y de su madre. Tiene el valor de criticarme a mí, cuando en realidad debería estar más pendiente de lo que ocurre en su entorno familiar. Se desentiende de lo importante, y luego tiene la osadía de venir aquí a dar lecciones, espetó Tamara con dureza, acusándola directamente de desentenderse de la niña que, según afirmó, vive con ella, no con Gloria, quien, añadió, pasa la mayor parte del tiempo en Madrid y no en el domicilio familiar. La tensión se hizo insostenible cuando Marta López intervino en defensa de Gloria, asegurando que estaba siendo injustamente atacada. Sin embargo, Tamara contraatacó recordando que la implicación de Marta en la vida de la niña era más aparente que real. No vengas ahora con cuentos, Marta, porque tú tampoco estás tan presente como dices. Aquí mucha palabra y poca acción, replicó con sarcasmo. La intensidad del momento fue tal que los presentadores del programa se vieron obligados a intervenir para tratar de contener los ánimos, ya que los gritos, interrupciones y reproches cruzados estaban convirtiendo el plató en un espectáculo caótico que escapaba a cualquier tipo de control. Tamara insistió en que no buscaba generar polémica por gusto, sino que hablaba desde el dolor, desde la experiencia vivida y desde lo que, a su juicio, era una injusticia. A mí esto me duele de verdad, porque la que está cargando con todo esto soy yo, mientras otros simplemente opinan desde la distancia sin asumir ninguna responsabilidad, dijo, visiblemente alterada. Recordó también que su presencia en televisión no era gratuita ni motivada por interés mediático, como algunos insinuaban, sino una forma de dar visibilidad a una situación personal que considera dolorosa y que ha afectado profundamente a su familia. Estoy aquí por mi hermana, porque a ella la trataron fatal. Si estoy delante de las cámaras es por ella, no por protagonismo ni por ganar dinero como muchos quieren hacer ver, añadió. No obstante, no todos en el plató compartieron su visión. Raquel, otra colaboradora presente, le recriminó que sus intervenciones a menudo terminaban siendo más un ataque a los demás que una defensa de su postura. Tú misma dijiste algo muy grave sobre una madre el otro día, y luego pediste disculpas como si eso fuera suficiente. Pero una vez dicho está, le reprochó. Tamara, por su parte, aseguró que ya había rectificado y que sus palabras no iban dirigidas con mala intención, aunque reconoció que probablemente no era el mejor momento para haberlas dicho. He rectificado lo de mi madre, pero nadie se preocupó por saber por qué lo dije o en qué contexto. A veces uno habla desde la rabia, justificó. Los reproches continuaron durante varios minutos más. Tamara cuestionó si con todo el dinero que algunos de los allí presentes habían ganado en televisión habían pensado en el bienestar de la menor, preguntando directamente si se le había abierto una cuenta a nombre de la niña o se le había hecho algún tipo de aporte económico. Eso no te incumbe, respondió tajante otra de las colaboradoras, negándose a contestar. Tamara, no obstante, insistió en que todo el mundo opinaba y hablaba, pero a la hora de actuar y de estar realmente presente, nadie aparecía. La única que se ha ocupado de verdad he sido yo, aunque muchos quieran ahora dar la cara como si hubieran estado desde el principio, remató. Tampoco faltaron las alusiones a momentos pasados, como cuando Tamara recordó que, tras el fallecimiento de su hermana, algunas personas ya estaban en televisión dando su versión o adelantando declaraciones antes incluso de que su hermana hubiera sido enterrada. Mi hermana estaba todavía en el tanatorio y ya había quien iba camino de Santa Justa diciendo que vendría a contar cosas. ¿De verdad eso os parece tener respeto?, se preguntó con ironía. Añadió que si alguien había faltado al respeto a una madre, no había sido ella, sino quienes se apresuraron a hablar públicamente cuando la familia aún estaba procesando el duelo. La escena, por momentos dramática, por momentos caótica, dejó al descubierto una vez más cómo ciertos conflictos familiares se convierten en combustible para el espectáculo televisivo. Y aunque Tamara afirmó no querer protagonismo, lo cierto es que su presencia genera titulares y comentarios. Ella misma reconoció que, en medio de todo el revuelo mediático, lo único que desea es defender la memoria de su hermana y proteger a la menor, algo que, aseguró, le corresponde moral y emocionalmente, aunque otros lo consideren innecesario o teatral. En definitiva, más allá de la discusión concreta o de quien tenga o no la razón, lo que se vivió en plató fue una escena de alta carga emocional, donde las diferencias personales, las cuentas pendientes y el dolor familiar quedaron completamente expuestos. Un episodio más de ese fenómeno tan propio de ciertos programas en el que lo personal se convierte en entretenimiento y lo íntimo en material de consumo colectivo. Y si bien Tamara insiste en que no está ahí por la fama, lo cierto es que sus palabras y sus gestos siguen alimentando el debate público. ¿Y vosotros qué opináis?
¿Está Tamara realmente defendiendo a su familia o está utilizando su historia personal para mantenerse en el centro de atención? Os leo en los comentarios.